Bien, lo importante de todo esto, y tenemos que tenerlo claro, es cuál es el objetivo de lo que queremos hacer. O sea, cuál es el objetivo de utilizar JAX-B. ¿Okay? Entonces yo voy a poner aquí JAX-B, objetivo en nuestro caso particular. Bien, el objetivo es muy simple, es leer y escribir XML. ¿Okay? Eso es básicamente lo que queremos lograr, no otra cosa. Hay muchas formas de leer y de escribir XML. ¿Okay? Yo voy a mencionar dos clásicas, que son, por lo menos en el mundo Java, aunque los mismos conceptos aplican hacia otros lenguajes y otras estrategias de programación. SAX, que es orientado a eventos. ¿Okay? Y DOM, que es orientado al árbol de sintaxis. Probablemente aquí estoy equivocándome en el nombre, ¿okay? Pero explicando el concepto la cosa debería quedar clara. ¿Cuál es la idea de leer un XML orientado a eventos? Si se ponen a pensar, yo puedo utilizar un patrón visitante, quizás no lo mencionamos brevemente en la clase pasada, en la clase de patrones, no dimos mucho detalle al respecto, para leer el XML. Entonces, imagínense esto, yo voy a abrir un XML, el que vamos a usar de ejemplo, muy brevemente. Imagínense que tengo ese XML. Vamos a tratar de aumentar el tamaño de la fuente aquí. Text editor. Creo que es esta. Imagínense que tenemos este XML y lo que nosotros queremos es procesar ese XML. Entonces imagínense que, por supuesto, quienes están viendo compiladores aquí o lo han visto, ¿no? ¿Nadie? Bueno, resulta y pasa que es lógico que para leer este archivo de texto hay que escribir un compilador, ¿okay? Un analizador, más que nada, que lea el XML y que pueda interpretar las reglas básicas que tiene esto. ¿Bien? Esto es muy simple, es como HTML. Lo que tengo es básicamente un conjunto de etiquetas que se escriben entre estos corchetes, menor y mayor, y cada etiqueta que abro, por supuesto, tengo que cerrarlas. Bien, el XML debe estar bien formado, lo que significa es que las etiquetas se deben anidar correctamente. Básicamente el punto o la visión es que imagínense que aquí estoy abriendo factura y estoy abriendo cliente. Por lo tanto, yo debería cerrar primero cliente y después cerrar factura. Si yo, por ejemplo, muevo esta etiqueta cliente para acá, el XML está mal formado, porque estoy abriendo factura, abriendo cliente, pero cierro primero factura, ¿okay? Y después cierro cliente. No está balanceado. Bien. Es como tener un conjunto de paréntesis que abren y paréntesis que cierran, eso debe estar balanceado, ¿okay? En cierto sentido. Y cada etiqueta también puede tener un conjunto de atributos. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo un atributo descripción que tiene este valor y tengo un atributo monto que tiene este valor para esta etiqueta. Y también puedo tener un contenido de texto que se puede escribir aquí. ¿Okay? Por ejemplo, este es el nombre del cliente. Entonces yo puedo perfectamente escribir el texto aquí. Lo puedo poner así, si quiero. Lo puedo poner así. Debería ser bastante irrelevante al final del día. Entonces, eso es básicamente un XML y nosotros lo que queremos es leer ese XML. Sí, realmente recuerden algo, ¿okay? Cuando uno habla de HTML, en HTML hay un conjunto de etiquetas que ya existen y uno debe respetar, uno puede usar ese conjunto de etiquetas. Pero el XML es un lenguaje para almacenar, digámoslo así, o representar información de propósito general. ¿Me sigue? Entonces realmente uno define sus propias etiquetas y uno define dónde van a ir las cosas. Entonces, por ejemplo, sí, perfectamente pudimos haber puesto esto, inclusive. Pudimos haber puesto cliente, cédula, acá, bla, bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, y pudimos haber puesto nombre y pudimos haber colocado esto de esta manera. ¿Es eso perfectamente válido? Si esa fue la decisión de diseño que tomamos y todos nos pusimos de acuerdo de que este iba a ser el XML y de que ese es el formato, sí, no hay problema. La idea es que uno diseñe los XML según sus necesidades, ¿ok? Entonces uno define la estructura que va a tener cada XML particular según la información que uno necesita almacenar, e inclusive según cierto estándar que te hayas puesto en la empresa. Por ejemplo, tales cosas deben ser atributos o tales cosas deberían ser valores, o según tu gusto. Yo lo hago mucho según gusto. ¿Me siguen la idea? Entonces, bueno, el objetivo es que una vez que nosotros hacemos ese diseño, o sea, ponemos todo ese trabajo creativo, lo que nosotros queremos es leer el XML desde nuestra aplicación, sin que eso sea o represente un tormento. ¿Bien? Entonces, una forma de leerlo, y de nuevo, ¿no? Yo quiero hablar un poquito de forma general de las distintas maneras de leerlo, para después pasar a JAX-B, que es la que vamos a utilizar. La forma más básica de leerlo es hacer un parser, un analizador, ¿ok?, que utilice el patrón visitante. ¿Qué significa el patrón visitante? Bueno, significa básicamente que yo voy a tener vamos a ver si puedo aprovecharme de cómo nos va con esto para explicar. ¿Lo estoy grabando? Sí. Digo yo, ¿no? Sí. Puedo aprovecharme del patrón visitante. Entonces, ¿cómo funciona eso básicamente? Ups. Funciona así. Yo tengo aquí un componente. A ver. Tengo aquí un componente. No sé si voy de mal en peor o de acá. Tengo aquí el XML que se lo inyecto a ese componente. Y este componente básicamente lo único que ve son etiquetas, ¿ok? Etiquetas. Ouch. A ver, déjame probar algo. Etiquetas, atributos, y texto. Eso es lo que él puede reconocer en general. Bien, entonces luego aquí hay otra interfaz que es un visitante. Acá yo tengo años que no utilizo SAX, así que esta es una explicación muy general, ¿okay?, pero debería dar una idea del asunto. ¿Y cuál es el punto aquí? Bueno, el punto es que yo aquí tengo un método particular que se llama, no recuerdo el nombre exacto, pero vamos, imagínense que se llama etiqueta abre. Tengo un método que se llama etiqueta cierra. Tengo un método que se llama atributo, ¿ok? Tengo un método que se llama caracteres, o texto, etc. Y esto, ojo, que tenemos aquí no es más que una interfaz. ¿Ok? ¿Me siguen la idea? Esto sí es una clase concreta. Este es mi analizador, si lo quieren ver. Analizador. Entonces, ¿cuál es la misión del analizador? Leer el XML, ¿ok? Y cada vez que él se consiga una etiqueta, él puede parsear eso, me invoca al método etiqueta abre del visitante. Cada vez que consigue una etiqueta que cierra, me invoca el método etiqueta cierra. Cada vez que consigue un atributo, me invoca el método atributos. Y cada vez que consigo un trozo de texto, ¿ok?, como por ejemplo algo así como esto que teníamos hace un rato,
nombre, acá, y aquí tenemos Demian, y aquí tenemos nombre, que cierra. Okay, cada vez que consigue texto, me invoca al método caracteres. ¿Me siguen la idea, la visión? ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el asunto? Realmente el analizador no le interesa qué es lo que hace la interfaz visitante con las etiquetas que abren, las etiquetas de texto, etc. De hecho, es una interfaz, ni siquiera tiene una implementación por defecto. ¿Qué es lo que hace uno? Bueno, uno, digámoslo así, que escribe una clase, mi visitante, que realiza o implementa visitante, y cuando uno va a cargar el XML, uno le pasa al analizador, le dice, hey, cárgame este XML, y esta es la clase visitante que hace el trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces el analizador, si se fijan, se encarga de hacer todo el análisis sintáctico de ese XML, de tokenizar, etc. Y simplemente invoca a los métodos de visitante para hacer el trabajo. Y este es, por cierto, un ejemplo también del patrón visitante. ¿Okay? ¿Cuál es la idea del patrón visitante? La idea es que yo tengo una estructura de datos, que puede ser cualquiera. En este caso, fíjense, es un XML, es una estructura de datos que está en disco. ¿Okay? Y yo quiero hacer algo para cada nodo o para cada elemento de esa estructura de datos. Inclusive puede que haya nodos con distintas categorías y haya que hacer cosas distintas. Entonces yo simplemente construyo un analizador o un procesador, una clase que toma esa estructura de datos y sabe cómo recorrer la estructura de datos o cómo interpretarla, cómo cargarla en este caso. Y para cada landmark, para cada hito, para cada cosa importante que hay en esa estructura de datos, invoca a un método en una interfaz particular. Y nosotros pasamos interfaces particulares. ¿Ok? Entonces básicamente eso nos permite escribir aquí una clase muy chiquitita que se apega a esta interfaz que está aquí arriba, que hace, digámoslo así, el trabajo concreto para esa estructura de datos, para ese caso particular. ¿Se entiende la idea? ¿Bien? Entonces lo que uno solía hacer aquí, en este caso, permítanme que baje un poco la página, es que uno definía un modelo, ¿okay? Y ese modelo no era más que un conjunto de clases relacionadas entre sí que representaban el XML en memoria. ¿Me siguen la idea? Y entonces mi visitante lo que hacía era que simple y llanamente construía ese modelo, ¿okay? Y mi aplicación utilizaba el modelo. Y voilà, logré leer el XML. ¿Se entiende la idea? ¿Alguien no entiende algo? Grite. Esto es más o menos el modelo con el que se leía XML con SACS. Fíjense que era complicado. ¿Por qué era complicado? Porque bueno, yo tenía que escribir un visitante, en cierto sentido. Cada visitante, dependiendo del XML que estoy leyendo, es distinto. O sea, es código bastante tonto al final del día, pero es código menudo. Y yo tenía que definir o escribir aquí mis clases modelo en memoria que me representaran el XML, y tenía que escribir mi visitante que hiciera el enlace y construyera eso. ¿Okay? Creo que había una forma de escribir XML, o sea, uno podía escribir una especie de visitante, ojo, no recuerdo a estas alturas, y hacer el mismo proceso a la inversa para escribir XML. Me puedo estar equivocando. ¿Okay? Entonces, esa era un poco la visión con SACS. ¿Okay? La otra visión con DOM, bien. La ventaja, por cierto, que tenía SACS es que uno podía manejar XML muy grandes. Y ya van a ver por qué. Cosa que con JAX-B tampoco podemos hacer, no comentar. Lo que sucedía con DOM era distinto. Bien. Déjenme crear una nueva página. ¿Cómo se creaba aquí una nueva página? New page. Bueno, DOM funcionaba más o menos de la misma forma. DOM básicamente tenía aquí el analizador. Tenía un XML acá. Tenía un visitante acá. Y ojo, tengo una visión muy general. Visitante
que era exactamente el mismo que teníamos antes. Pero aquí teníamos una implementación de visitante. Yo lo voy a llamar visitante DOM, pero no es necesariamente el nombre real. ¿Okay? Y el analizador hace lo mismo, invoca al visitante y realmente lo que está invocando es a un visitante DOM. Y en principio, recuerden que aquí hay un modelo que tiene un conjunto de clases y el visitante construye el modelo. Eso es lo mismo que acabamos de decir. ¿Okay? ¿Cuál es el punto? El punto es que este modelo que estaba aquí era un modelo estándar. O sea, ese modelo tenía, y de nuevo los nombres quizás no son relevantes, tenía una clase nodo, ¿okay? Tenía una clase atributo, por ejemplo. Entonces la clase nodo podía tener muchos atributos, y una clase nodo, por ejemplo, podía tener muchos nodos hijos, y un nodo solo podía tener un nodo padre, y a lo mejor había una clase documento. Y de nuevo estoy hablando de memoria, lo que me interesan son los conceptos, no el detalle. Que tenía un nodo raíz, y quizás un nodo tenía texto, por ejemplo. ¿Me siguen la idea? O sea, básicamente lo que estoy haciendo es un modelo muy general de lo que es un XML. Un XML es un documento que tiene un nodo raíz, que cada nodo puede tener un conjunto de uno o más nodos, y cada nodo puede tener un conjunto de atributos, y cada nodo puede tener un texto. ¿Me sigue la idea? Eso es básicamente lo que estaba haciendo. Entonces, al hacer eso, digamos que yo cargaba el XML en ese modelo genérico, y mi aplicación aquí lo que hacía era que usaba esas clases. ¿Bien? Y yo podía leer el XML y como resultado iba a obtener una instancia de tipo documento que tenía todos los nodos y todos los atributos asociados. O yo podía construir en memoria una instancia de este árbol, una especie de árbol, y yo podía decirle a DOM, hey, genérame el XML que corresponde a esta instancia. O sea, esto es mucho más útil para escribir. ¿Me siguen la idea? Noten que por debajo esto está usando SAX también. ¿Okay? La desventaja seria que tiene esto es que si yo tengo un XML grande, realmente grande, un XML de un giga y medio, cosa que no es, a veces, en algunos casos es descabellado, pero tampoco es tan descabellado. Noten que esto tiene un problema, y el problema, ¿cuál creen que es? A ver, ¿quién se da cuenta? Esto está proyectando el giga y medio a memoria, porque está leyendo el XML completo y está creando el árbol de objetos completo para ese XML de giga y pico. ¿Me siguen la idea? O sea, si en texto eso está ocupando un giga, no sé cuánto ocupará en memoria, probablemente un poco menos, me parece, pero va a ocupar mucho espacio en memoria. Entonces es fácil quedarse sin memoria. Generalmente esos XML grandes lo que uno quiere es procesarlos y meterlos a una base de datos. ¿Okay? Entonces en ese caso es mucho mejor utilizar una arquitectura como la que acabamos de mostrar, orientada netamente a SAX, porque en mi visitante, en lugar de construir en memoria un modelo de objetos del XML completo, lo que podría quizás hacer es mandar esto a la base de datos. ¿Lo ven? Y no tengo que almacenar en memoria el XML, sino que a medida que voy leyendo voy enviando a la base de datos. ¿Me siguen la idea? Entonces, ojo, esta es una discusión general para entrar en el asunto. Hasta donde tengo entendido, y de nuevo no soy un experto en el área, todas las estrategias de carga de XML al final del día siguen utilizando un esquema tipo SAX por debajo. ¿Bien? Entonces, de nuevo, estoy tratando de dar la visión general, no estoy tratando de dar detalles inclusive sobre una tecnología en particular. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ahora, utilizando DOM, esto tiene un problema. Tiene el problema de que mi aplicación tiene que hacer una de dos cosas. O
leer y trabajar y vivir con un modelo genérico, que también es complejo porque depende de que yo tenga, el programador sepa en su cabeza cuál es la estructura del XML cuando está programando, ¿ok? Porque yo le puedo pedir al documento sus nodos hijos o a un nodo sus nodos hijos, pero no sé si eso realmente tenía nodos de tal tipo o nodos de tal otro tipo, etc. Es fácil perderse, ¿ok? O la otra opción es que yo haga aquí un pequeño programa que ese modelo genérico lo transforme en un modelo concreto, ¿ok? Que yo sí sea el que utilice desde mi aplicación, ¿lo ven? Pero entonces esto no tiene muchas ventajas sobre usar Sax, porque igualito tengo que hacer un pequeño módulo de transformación, este que está aquí, que pase de esto a esto, igualito tengo que codificar mi modelo. ¿Me siguen la idea? Para que desde mi aplicación se pueda usar. ¿Qué no se sigue, Maureen? Si alguien no sigue algo, por favor, mencione. Fíjense que estamos hablando de arquitectura. Estamos describiendo la arquitectura que se utiliza en este caso para leer XML, y estamos hablando de clases, de patrones, de estilos, etc. Entonces noten que tener conocimiento de esto nos ayuda a entender este tipo de cosas. Entonces, un poco la siguiente forma de leer XML, o de hacerlo, ojo, que sea de mi conocimiento, es JAX-B, en el mundo Java al menos. Les soy sincero, no sé de qué viene el nombre de JAX-B, pero la idea general es este que está aquí. La idea es que yo voy a tener aquí un XML, un poco como antes, ¿ok? Y voy a tener otro archivo especial que se llama un XSB. Entonces, ¿cuál es la función, en cierto sentido, del XSB? La función es describir el XML. ¿Ok? O sea, y por cierto, es un XML. O sea, el XSB es un archivo XML que cumple ciertas reglas, cuya función es describir la estructura de otro XML. ¿Se entiende esa idea? ¿Ok? Y bueno, el XML contiene la data que queremos leer, nuestra información. Entonces, hay un detalle interesante. El detalle es que este modelo del que hemos estado hablando aquí en memoria, en realidad es un conjunto de clases que me pueden representar de alguna forma el XML. Por ejemplo, fíjense que yo quisiera tener en memoria aquí, para este XML particular, quisiera tener una clase factura, ¿se dan cuenta? Y que la clase factura tuviese una instancia de tipo cliente, y que esa instancia de tipo cliente tuviese un atributo cédula y tuviese un atributo nombre. Y además quisiera que la clase factura tuviera una lista de clases de tipo ítem. Y la clase de tipo ítem tiene una descripción y tiene un monto cada una. Y además la clase factura tuviese una referencia a una clase total que va a tener un monto. ¿Se dan cuenta a lo que me refiero cuando hablo de modelo? Porque una vez que yo tengo en memoria, transformé mi XML a ese modelo de clases en memoria, yo desde mi programa puedo leer la información y trabajarla orientado a objetos muy fácilmente. ¿Se entiende esa idea? Si quiero escribir un XML, yo puedo construir en memoria ese árbol de objetos con esas clases y después decirle mágicamente a alguien, hey, guárdame esto y construyeme el XML. Eso es a lo que me refiero con modelo. ¿Ok? Cada instancia de la clase factura, en este caso, sería un XML. Podría verlo como un XML. Son 6 XML, exactamente. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, 6 ítems, no necesariamente son 6 XML, porque el ítem, digámoslo así, es un submodelo en ese sentido. Depende de cómo estén definidas las reglas. ¿Sí me sigues? O sea, en este caso particular, recuerda que factura, cliente, ítem, etcétera, esto fue algo que nos pusimos todos de acuerdo. Dijimos, hey, necesitamos almacenar la información sobre una factura. A ver, ¿qué tiene una factura? ¿Te das cuenta?
Entonces, ¿cómo vamos a representar eso en XML? Y por lo tanto, ¿qué clases vamos a tener en memoria que me representan esa factura? Eso nos pusimos de acuerdo. Entonces, si tú me dices que una factura tiene que tener al menos un ítem, ¿te das cuenta? Entonces, esta factura no es válida. ¿Ok? Lo que me estás planteando es que toda factura debe tener todos los ítems. Eso no tiene mucho sentido, porque yo no te estoy vendiendo la tienda completa cada vez que hago una factura. ¿No? Entonces, de nuevo, eso depende de qué, depende del dominio sobre el cual estemos trabajando. Ustedes en su juego, y es un poco la tarea que está pendiente, tienen que definir los XML que ustedes necesitan y definir con la información que ustedes necesitan, y eso fue un poco el trabajo que hicimos el otro video. Tomaron foto de eso, por cierto. Okay. Entonces se entiende la idea. ¿Okay? Entonces, una estrategia muy interesante que en muchos casos puede ser útil es la estrategia de generar código. ¿Okay? O sea, de tomar cierta información y generar código que yo puedo compilar y ya puedo utilizar. Y JAX-B se basa de eso. O sea, JAX-B básicamente lo que hace es que toma un programa especial que se llama XJC, si mal no recuerdo. Ojo, me puedo estar equivocando, puede que el programa se llame XJC, está bien. Se llama XJC. ¿Y cuál es la misión de ese programa? La misión es leer ese XSD que describe el XML. ¿Se dan cuenta por dónde van los tiros? El XSD describe el XML. Y su misión es generar un modelo de clases. ¿Ok? O sea, su misión es leer el XSD y generar código. Ojo, esto que está aquí, en el caso de XJC, en el caso de XJC, son .javas. Él genera clase. Él genera el modelo equivalente, el modelo que necesito para representar en memoria esto que está aquí. ¿Me van siguiendo los tiros? ¿Ok? Muy bien. Luego de que tengo ese modelo, ahora lo que me haría falta sería un componente que tomase el XML y me generara instancias en memoria de ese XML, de ese modelo. ¿Lo ven? Que es un poco lo que hemos hecho. O sea, todo el objetivo es tomar el XML y generar instancias en memoria de algún tipo de modelo que me sirva para que mi aplicación lo use. Eso lo vimos aquí en DOM y lo vimos aquí. Tomamos el XML y generamos un modelo en memoria. Entonces, en SAX habíamos dicho que, bueno, yo tengo que codificar ese modelo. Bien, en DOM habíamos dicho que ese modelo era genérico. Si yo quería un modelo específico particular, pues yo tenía que codificarlo. Eso es lo que habíamos dicho. Bueno, en JAX-B ese modelo no lo tenemos que codificar, se genera solo a partir del XSD. Esa es la idea. Entonces, el siguiente componente que nos faltaría acá sería algo, JAX-B, que ¿qué es lo que va a tomar JAX-B? JAX-B va a tomar va a tomar el XML que quiero leer, puede ser cualquier XML que quiera leer, que pueda leer con JAX-B, ¿okay? Va a tomar el XSD en algunos casos para validar que el XML sea correcto, en verdad. No me gusta, pero yo voy a poner esto aquí. ¿Se entiende, verdad? Va, por supuesto, también a tomar el modelo de clases, ¿okay? Porque tiene que saber qué clases generar, cómo construirlas, etc. ¿Okay? Y lo que va a producir es, y lo voy a poner aparte para que se entienda, una instancia, unas instancias del modelo de clases. ¿Okay? Y esas instancias del modelo de clases yo puedo perfectamente
desde mi aplicación, utilizarlas para leerlas, mostrárselas al usuario, hacer cualquier cosa que se les ocurra con eso. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿realmente dónde participamos nosotros? Nosotros participamos aquí, en la definición del XSD, o sea, en la parte creativa de decir cuál va a ser la estructura del XML que necesitamos para almacenar nuestra información, y en escribir el XSD que describe esa estructura, ¿vale? Nosotros participamos aquí en todo lo que es la generación del modelo de clases, porque tenemos que, digámoslo así, invocar el comando que toma ese XSD y genera el modelo de clases, ¿ok? Nosotros participamos aquí, digámoslo así, y ojo, quizás aquí hay un pequeño, no error, pero sí se podría mejorar, y es que aquí yo escribo un pequeño trocito de código, ¿ok? Un código que utiliza JAX-B, ¿ok? O sea, JAX-B lo podrían ver si quisieran. Vamos a ver si lo puedo hacer. Lo podrían ver como una especie de componente, pero yo básicamente escribo un trozo de código que es muy simple, muy chiquitico, que sirve de goma de pegar, de pega entre todo lo que hemos hecho, entre el XML, el XSD, las instancias y los modelos, para generar esas instancias en memoria. ¿Y qué escribo después? Bueno, pues escribo mi aplicación que utiliza esa información en memoria para hacer algo. ¿Se entiende la idea general, la arquitectura general de esto? ¿Alguna pregunta? Ok. El XSD es un XML, es un documento, sigue siendo un XML, un archivo de texto que describe la estructura general de un XML. ¿Ok? ¿Ah? No. Fíjate como la plantilla que describe cómo es el XML. O sea, es una plantilla que te describe de forma general qué es una factura y qué cosas debe tener y qué cosas no puede tener una factura. ¿Sí? Eso es el XSD. No sé si hay alguna otra pregunta. La estructura. ¿Quieren ver? Vemos el ejemplo. Miren. No, en el juego tú lo vas a usar es para leer el XML. Más nada. ¿Ok? Recuerden que cuál es la idea. La idea nuestra es escribir un pequeño motor que sirva de intérprete, o sea, que haga el juego realmente, pero todo lo que son las pantallas, las interacciones con el usuario, qué pasa cuando el usuario se clica aquí, qué pasa cuando el usuario se clica aquí, cambiar de una pantalla a otra, añadirle un objeto al inventario, etcétera, esas cosas las queremos describir en XML. Recuerden que esa era la idea. Recuerden que yo quiero describir una pantalla, ¿ok?, que tiene un fondo, que tiene un objeto cliqueable. Exactamente. Esta tecnología te sirve única y exclusivamente para leer y escribir el XML. Pues ustedes tienen que definir sus XML, su XML pantalla, su XML objeto. ¿Se acuerdan que queríamos describir, bueno, al combinar tal objeto y tal objeto se produce tal objeto? ¿Se acuerdan de eso? Entonces yo no quisiera, sería muy mala idea que eso se codificara en duro en el programa, porque cada vez que añado un nuevo objeto, una nueva combinación, tengo que escribir código, ¿ok? Y eso nos hace propensos a cometer errores. Yo lo que quisiera sería escribir una entrada extra en el XML de combinaciones de objetos, donde yo diga, si combinas este y este, se produce este. ¿Me siguen la idea? ¿Ok? Esa es la visión. Y esto les sirve como herramienta solo para leer XML. El motor y el etcétera, y definir los XML, eso lo tienen que hacer ustedes arriba. ¿Bien? Un poco sobre lo de JAX-B y lo del XSD. Fíjense, yo tengo aquí el XML factura y este es el XSD factura. ¿Ok? Entonces fíjense en esto, ¿no? Noten que si hacen un acto de fe, por cierto que las etiquetas en XML pueden ser así.
Esto es realmente el nombre de la etiqueta y esto es lo que se llama un espacio de nombres, pero no tiene realmente más nada, bien, detrás de esto. Sigue siendo una etiqueta común y corriente. Entonces, si ustedes quizás ignoran un poquito esto que está aquí, que lo pueden utilizar como plantilla, no quiero entrar mucho en detalles, en el caso de ustedes, pues pondrán a lo mejor, no sé, el nombre de su compañía y pondrán aquí el nombre concreto del XML que están escribiendo y aquí y así sucesivamente. Pero fíjense que la factura tiene un tag raíz, una etiqueta raíz factura. Entonces, si bajamos acá, noten que aquí hay una zona del XML, voy a agrandar esto un poquito, vale la pena. Fíjense que básicamente el XML está formado por el esquema, está formado por un conjunto de etiquetas elemento. Elemento, 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 elemento. ¿Lo ven? ¿Ok? Entonces noten que hay una etiqueta elemento que describe a una factura. Este nombre factura es exactamente este que está aquí. O sea, lo que estoy diciendo, esta es la etiqueta elemento que describe la etiqueta factura. Eso es lo que estoy queriendo decir. ¿Okay? Bueno, estoy diciendo que es un tipo complejo, estoy diciendo que es una secuencia, o sea, que es una etiqueta que tiene otras subetiquetas anidadas adentro. Y en este caso, fíjense lo que dice. Dice, hey, mira, tienes una referencia a cliente, una referencia a ítem y una referencia a total. Noten que cliente y en ítem no especifica el mínimo de etiquetas que puedo tener o el máximo. Ahorita, ojo, decir estas cosas de memoria es medio irresponsable, sobre todo porque uno tiene muchas cosas en la cabeza. Pero si no está puesto es porque es muy probable que cuando uno no pone las mínimas ocurrencias y las máximas ocurrencias, por defecto eso debe ser una sola etiqueta. Pero ojo, hay que ir a ver el manual, porque lo que les estoy diciendo de memoria. Pero uno puede decir cosas como que, hey, la mínima cantidad que acepto es una. O sea, 0 no te las acepto. Tienes que tener al menos una. Y la máxima cantidad que puedes tener son unbounded, todas las que quieras. Pero yo podría haber puesto cosas como esta, por ejemplo. O cosas como esta. Tienes que tener entre 4 y 5. ¿Sí me sigue? Entonces, bueno, uno puede jugar con esas cosas. ¿Bien? Entonces, ¿se entiende la idea hasta aquí? Fíjense que estoy diciendo que tenemos un cliente aquí arriba está, una cantidad de ítems aquí está, y un total aquí está. Y además, ya fuera de la secuencia, estoy diciendo, hey, tenemos un atributo que se llama número y es de tipo entero. O sea, ahí estoy describiendo que factura tiene un atributo. Si eliminan esto, si no le hacen caso a esto, que no es más que una referencia al XSD al final del día. Pero si no le hacen caso a eso, estamos diciendo que un número, que la factura tiene un número y que es de tipo entero. O sea, en principio, cuando él lee esto, él va a validar que eso sea en efecto un entero y no algo como esto que está aquí. ¿Lo ven? Yo podría perfectamente poner otro tipo. Yo podría poner que esto es de tipo string. ¿Ok? Inclusive esto tiene autocompletación, una fecha, un decimal, hay muchos. Y uno puede hacer los propios, ¿ok? Uno puede hacer unos tipos propios también si uno quiere. Y eso lo pueden revisar en la documentación de Waxray. ¿Alguien tiene alguna duda por más pequeña que sea hasta aquí? Dime. Ahí tenemos factura 1. En el caso de que sea ese el elemento que estamos usando, si yo quiero generar como otra factura, lo puedo hacer desde la aplicación directamente y que me cree un archivo de email. Entonces se puede hacer como Tú puedes utilizar después esto para leer todas las facturas que quieras. Porque ojo, XSD vas a tener uno solo. El que te describe todo el conjunto de facturas, la estructura general de una factura. Pero facturas, factura 1 en este caso, tú vas a tener todas las que tú quieras. ¿Sí me sigue? Claro, cada factura va a tener su propio XML. Lo importante es que todas deben concordar con la descripción del XSD. O sea, vas a tener múltiples XMLs y un solo XSD. Y en ese caso tú lo vas a usar para leer. Pero también tú puedes escribir todas las facturas que quieras. Vean la analogía de esta forma. Imagínense que el XSD es una clase. O sea, es la que me describe un objeto, ¿verdad? Pero no es un objeto particular. Es una clase, es la plantilla de un objeto, cuando hablamos de programación. Y cada XML es una instancia.
Bien, entonces todas las instancias de factura deben corresponder con el esquema, el XSD. Esa es la intuición. Bien. Si seguimos ahondando en esto, fíjense que nos metemos en cliente, entonces podemos buscar dónde está cliente. Inclusive noten que si uno hace clic y le da F3 en Eclipse, él te lleva a la declaración de correspondiente. Pues noten que aquí estamos declarando el elemento cliente. Fíjense, estamos diciendo que es un tipo complejo, que en este caso tiene un atributo cuyo nombre es cédula, esto que está aquí, y cuyo tipo es string. Y noten, estamos diciendo además que es obligatorio. O sea, no es opcional la cédula, no puedo tener un cliente de esta manera. ¿Okay? No se está diciendo nada del texto, en este caso particular. Les soy sincero, no recuerdo entonces si él lo estará tomando en cuenta o no, habrá que ver. Es posible que haya que añadir algo en el mismo XSD para que él tome en cuenta el texto que está dentro. Eso se puede consultar también en el manual. Noten que lo mismo ocurre para ítem. Si nos vamos a ítem, ítem es un tipo complejo que tiene una descripción que es obligatoria, un monto que es de tipo flotante que es obligatorio, ¿okay? Y es básicamente lo que tenemos aquí. Y noten que también tenemos un total, y el total básicamente es lo mismo, un tipo complejo que tiene un monto que es flotante y que es obligatorio. Entonces con esto yo estoy describiendo el XML. ¿Vale? ¿Se entiende la idea? Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es ese paso que les dije de tomar XJC y generar el modelo de clases en memoria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, Java viene con un comando que se llama XJC. Como yo generalmente tengo muy mala memoria, tiendo a tener copiada la línea de comando y la reutilizo. ¿Vale? Pero ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros les decimos, hey, mira, el XSD lo vas a encontrar aquí, que es este que les estoy mostrando. Las clases, el paquete de las clases generadas va a ser este. Y tú me vas a poner los archivos a partir de este directorio. Eso es lo que estoy diciendo. Sigan la idea, básicamente. Entonces, bueno, esas clases ya en este ejemplo están generadas, están aquí. Fíjense, con Minotauro, factura XML y hay todo un conjunto de clases. ¿Okay? Si se fijan, este conjunto de clases no es más que un mímico del XSD. Entonces, noten, por ejemplo, que si bien aquí tengo una clase factura, ¿ok? Entonces, aquí de este lado, de este lado voy a tener una clase de factura. ¿Lo ven? Entonces, si yo abro esa clase y la analizo un poquito, fíjense que es código generado, por más feo que se vea, no me interesa porque es código generado. Noten que public class factura, noten que tiene una referencia a un objeto de tipo cliente, ¿ok? Esto que está aquí. Noten que tiene una lista de ítems, esto que está aquí. Y noten que tiene una referencia de tipo total, esto que está aquí. Y noten que tiene un atributo de tipo entero, que se llama número, esto que está aquí. ¿Ok? Y eso, por supuesto, quizás no voy a entrar en detalle, pero tiene todos los getters y los setters correspondientes que hagan falta. Así que no quiero entrar en detalle al respecto. ¿Se entiende eso? Por supuesto, si abro la clase cliente, que también está aquí, ojo, está acá. Si abro la clase cliente también es autogenerada, es generada, y noten que tiene un atributo cédula, es lo único que tiene en realidad. ¿Ok? Con su getter y su setter. Noten que si ahora abro la clase ítem, ¿ok? La clase ítem tiene, perdón, la clase ítem, está abajo, discúlpense. La clase ítem tiene descripción, monto, noten que él asignó los tipos correctos, flotante, cadena, así que nosotros no tenemos que hacer esas transformaciones. ¿Ok? De nuevo, noten que si abrimos la clase total tiene el atributo monto. ¿Bien? Entonces podemos crear un XML todo lo complejo que ustedes quieran, que el XJC nos va a crear el modelo de objetos todo lo complejo que sea necesario. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, bueno, para mostrarles que esto funciona y que no es magia, en realidad,
yo voy a hacer algo muy simple. Voy a venir y voy a borrar completamente todo esto que está aquí. Ya no están. Por supuesto que eso genera errores de compilación, porque estoy usando esas clases. ¿Ok? Entonces voy a borrar eso que está aquí. Voy a venirme a abrir una consola. Me voy a ir al directorio correspondiente. cd mnt data 1 jax for example. Ok, estoy. Voy a copiarme la línea de código, la línea de comando de esta que está aquí. Ahí está. Noten que él está parseando el esquema, compilando el esquema y genera todas las clases y no me ha dado ningún mensaje de error, así que todo está bien. ¿Ok? Generó el código. Y cuando me vengo al Eclipse, tengo que refrescar, por supuesto, y ahora ya tengo de nuevo el código generado. ¿Lo ven? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Okay. Lo último que nos falta, ya hicimos, fíjense, ya definimos, soñamos cuál era nuestro XML, escribimos nuestro esquema, utilizamos XJC para crear el modelo de clases. Lo último que nos falta es estas tres cosas que están aquí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este MindRead es un ejemplo muy simple que se utiliza básicamente para leer un XML. Lo que es un ejemplo mínimo utilizando JAX para leer esa factura que tenemos aquí. De hecho, él está leyendo factura 1. ¿Okay? Entonces, fíjense lo que se hace, más o menos cuáles son los pasos. Los pasos son, obtener un input stream del archivo XML que quiero leer. En este caso estoy usando el class loader para obtener un input stream. ¿Okay? Esta es una de las formas de obtener un input stream, pero podría venir de muchos otros lugares. ¿Okay? Esto quizás Carly los puede ayudar un poco. En Java el obtener input streams y abrir archivos, una vez que uno sabe cómo es la cosa, es una maravilla, pero para los novatos puede ser un bonito dolor de cabeza. ¿Okay? Aquí lo que estoy diciendo, ubícame en cualquier jar o en cualquier sitio que esté en el ClassPath, eso es importante que hay que decir. Ubícame el recurso que esté ubicado globalmente en com minotauro factura demo factura 1 XML y devuélveme el input stream. Y en este caso, pues es este, com minotauro factura demo factura 1.xml. ¿Okay? Luego de que hice esto, tengo que inicializar todo lo que es JAX-B. ¿Cómo lo inicializo? Bueno, quizás entrar en detalle, tómenlo por ahora como una receta, pero básicamente lo que estoy haciendo es obteniendo una nueva instancia de un contexto JAX-B, obteniendo una nueva instancia de un contexto JAX-B, y le estoy pasando la clase factory que me generó el XJC. Fíjense que el XJC no solo genera los modelos en memoria, sino que además genera una clase factory. Y la clase factory es algo muy simple, también es generada. Noten que lo que hace es un create total, return new total, create factura, return new factura, create cliente, return new cliente, y así sucesivamente. Normalmente nosotros no nos tenemos que preocupar por eso. Se puede utilizar en algunos casos para enmascarar algunas clases, pero a nosotros no nos va a hacer falta. Yo rara vez lo uso. ¿Okay? Pero básicamente lo que le estoy diciendo es, ojo, la clase factory que vas a utilizar, y de hecho todas las clases generadas por el XJC están ubicadas en este paquete. Nota mental, esto se podría traducir, quizás eso confunde un poco, pero esto en el fondo se podría traducir a esto, al nombre del paquete. ¿Ok? O sea, es equivalente a decirle esto, com minotauro factura XML. Es equivalente a decirle com.minotauro.factura.xml. ¿Ok? Es pasarle el nombre del paquete donde están las clases generadas. Lo que pasa es que como a uno no le gusta meter ese tipo de literales en el código, porque si a mí me viene en gana a lo mejor mañana cambiarle el nombre del paquete usando el refactor de Eclipse, el refactor de Eclipse no se va a dar cuenta de esto y me va a dejar este nombre viejo y por lo tanto introdujo un error. Entonces una forma interesante de hacerlo es esta, es decir, mira, dame el class del Object Factory, dame el paquete y dame el nombre. Y eso es usando Reflection Programming, que podemos hacer un tutorial de Reflection Programming eventualmente, que no es crítico. ¿Ok? Luego
luego de que tengo el contexto, le pido al contexto un marshaller. Aquí se utiliza el término en inglés un marshal, y marshal cuando uno habla de programación generalmente consiste en tomar un objeto en memoria y llevarlo a serializarlo a un formato en el que lo pueda guardar en un archivo, en el que lo pueda mandar por la red. Eso generalmente es hacer marshal, ¿okay? O sea, tomarlo en memoria y guardarlo. Y un marshalling es el proceso contrario, es tomar algo que está en un formato bien definido, concreto, y leerlo, interpretarlo y generar objetos en memoria. Es un término muy común, ¿okay? Entonces estoy diciéndole al contexto, hey, créame un objeto que sea capaz de hacer el marshal, o sea, de leer el XML y generarme el modelo de objetos en memoria. ¿Se entiende? Y luego fíjense qué bonito, simple y llanamente estoy diciendo, hey, un marshal, el input stream. Recuerden que el input stream es el flujo de entrada que está leyendo del archivo, del XML. Entonces, el marshaller en esta línea de código está leyendo el XML y generándome en memoria un objeto de tipo factura. ¿Lo ven? O sea, estas tres líneas que están aquí, básicamente, hicieron esto que está aquí. Y me generaron las instancias en memoria. Y ahora yo puedo perfectamente utilizar ese objeto factura, XML factura, para hacer lo que a mí me venga en gana. Aquí simple y llanamente estoy imprimiendo la información. ¿Okay? Estoy imprimiendo la cédula, el número de factura, estoy iterando por todos los ítems y los estoy imprimiendo, etc. Si corremos esto, fíjense que imprime toda la información que teníamos en el XML. Número 12, cédula tal, primer ítem, segundo ítem, tercer ítem, total, etc. ¿Ok? O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que aquí es donde ustedes se tienen que concentrar. Ustedes quieren leer el XML para hacer algo con esa información. ¿Ok? JAX-B lo que nos permite es leer el XML muy fácilmente. Una vez que uno entiende esto, una vez que uno ha hecho el primero, leer cualquier otro XML o hacerle un cambio al XML es un tiro al piso, literalmente hablando. ¿Ok? Esa es la idea. La idea es que ustedes puedan leer XML con esto y concentrarse en hacer el motor, que es lo que en verdad nos interesa. ¿Bien? También se puede leer, ¿ok? Y tenemos este ejemplo aquí. Fíjense lo que estoy haciendo acá. Aquí estoy usando las mismas clases, factura, cliente, ítem, etc. Pero en este caso estoy construyendo un modelo en memoria. Le estoy diciendo, hey, factura, nueva factura, número 13, cliente, nuevo cliente, cédula tal, factura, asignale al cliente tal. ¿Sí me siguen? Estoy construyendo todo este conjunto de objetos. Luego creo los ítems, ¿ok? Se los asigno a la factura, etc. Y luego aquí, valdría la pena quizás añadir un separador. Luego aquí estoy haciendo algo similar a lo que hacía para leer el XML, pero al contrario. Fíjense, estoy obteniendo un contexto, es lo mismo. Estoy creando, en lugar de un marshaller, estoy creando un marshaller, ¿ok? Porque voy a escribir un XML, no leerlo. Creo el marshaller, creo el output stream, o sea, en lugar de un input stream para leer, estoy creando un output stream que va a escribir ahora un archivo, ¿está? Y simplemente le digo al marshaller, hey marshaller, guárdame en el output stream, serialízame en el output stream lo que me representan estos objetos en memoria que acabo de construir. ¿Ok? Cierro el output stream, por supuesto, terminé. Entonces en 4 o 5 líneas de código escribí el XML. Esto se repite para cada XML que quieran escribir. ¿Ok? Inclusive no se preocupen mucho por los detalles. Esto lo podrían usar hasta como receta. Lo que tienen es que aprender a hacer el XSD, aprender a generar las clases generadas y aprender a hacer la receta. ¿Ok? Esa es la idea. Carly, ¿alguna pregunta? Si las clases son interfaces, obviamente ¿cómo hago yo para escribir eso? ¿Interfaces de qué tipo? ¿Cómo se hace? O sea, no, interfaces de usuario. Ajá. Botón y... No, bueno, o sea, tendrías que hacer, si quisieras sí, pero tendrías que hacerte un framework, ¿ok? Ojo, recuerden que esto es el cómo lo leo. La magia está, lo que uno inventa está aquí en la aplicación,
¿ok? O sea, tendrías que hacerte un framework que toma ese modelo en memoria, que tienes que definirlo y que te construye la interfaz de usuario. Ahí el trabajo. No esperen que con el modelo en memoria eso haga todo. El modelo en memoria es simplemente un modelo para uno trabajar, para uno después escribir su programa. Ahí es donde los objetos, exactamente. Por ejemplo, en el caso de Carly, imagínense que queremos hacer un software que me permita a mí describir interfaz de usuario con XML, ¿ok? Y que yo quiera leer ese XML y generar, boom, la interfaz de usuario. Claro, lo que es un bonito proyecto de juguete, por cierto. Entonces yo tendría que diseñar el XML, escribir el XSD, ¿ok? Y después utilizar JAX-B para leer eso en memoria, generar las clases, leerlo en memoria, y después tú tienes que escribir un código, tu aplicación, que lea ese modelo en memoria, lo utilice, lo recorra de alguna forma y te genere, entonces si estás usando Swing, te construye un botón donde hace falta un botón, te construye un texto donde hace falta un texto, te construye los componentes, conecte los manejadores de eventos, etc. En el XML tú tendrás que decir, hey, cuando hagan clic a este botón, este es el handler que maneja el evento. ¿Sí me sigue? Pero eso es el meollo del asunto. En el motor, por ejemplo, del juego, ustedes tienen que hacer un motor que lea el XML, construya el modelo en memoria, ¿ok? Y en base a ese modelo en memoria, le muestre al usuario la pantalla que le tiene que demostrar y construya, digámoslo así, todos los objetos en memoria para que cuando te hagan clic detectes que te hicieron clic. Ese es ya el trabajo que viene después. ¿Y lo que va a hacer con eso está en la aplicación? Está en la aplicación, totalmente. Esto es simple y llanamente la herramienta para que lean el XML y generen un modelo de eso en memoria. La funcionalidad o lo que van a hacer con eso lo tienen que poner después ustedes. Pero no se puede escribir interfaces con XML. O sea, exacto. Llevando con XML. Tú puedes describir con XML lo que tú quieras, siempre y cuando tú escribas ese motor que interpreta. Esa es la magia del XML. ¿Sí me sigue? Tú describes con XML lo que quieras. Por ejemplo, en Cleda nosotros lo estamos usando para describir motores, flujos de trabajo. Tenemos un XML que describimos una red de Petri y tenemos un cargador usando JAX-B que carga esa red, la pone en base de datos para que el motor de flujo de trabajo la pueda interpretar. JAX-B nos hizo la facilidad de cargarlo. El motor de flujo de trabajo, la base de datos, eso corre por nuestra cuenta. ¿Okay? Es muy común que eso suceda. Y innumerables aplicaciones, el sistema de los horarios que se los he mostrado. De hecho, el ejemplo anterior, el tutorial anterior estaba basado en el ejemplo de los horarios, que era un poquito complejo, ¿se acuerdan? Bueno, el ejemplo de los horarios utiliza XML para guardar los horarios y utiliza JAX-B para leer ese modelo, proyectarlo en memoria y después en memoria yo tengo mi código pues que utiliza ese modelo para mostrarlo, manipularlo, etc. Y utilizo JAX-B para guardarlo a un XML de nuevo cuando lo quiero guardar. Funciona de esa manera. ¿Okay? Inclusive, algunas veces, en muchos casos, ese modelo que genera JAX-B quizás no me sirve. Yo tengo que adaptarlo, modificarlo, hacerle algo. Entonces es común que yo tenga a lo mejor otro modelo que sí es el que a mí me sirve y yo tengo una especie de puente que me transforma este modelo en memoria a otro modelo en memoria que es más apto para lo que yo quiero hacer. Eso también sucede. Suele suceder. No sé si va a ser el caso de ustedes o no. Yo creo que no, yo creo que ustedes podrían trabajar directamente con el modelo en JAX-B, pero habría que ver. ¿Okay? Entonces, ¿qué? O sea, fíjense que voy a quitar la grabación. ¿No hay más preguntas?